tal? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos como siempre a esta hora. Soy Yanane Villanueva y esto es Noticias Repretel. En pantalla nuestros compañeros y compañeras listos para informarle. Iniciamos. Temor en Heredia. Los vecinos están asustados y sorprendidos también. En un bar del centro de la ciudad asesinaron y sepultaron a 2 hombres. Hay 4 personas detenidas. Por 6 días, el paradero de los primos Jorge Humberto Barbosa Abarca y Carlos Alberto Barbosa Chacón, de 33 y 32 años, era incierto. Tras recibir la denuncia de desaparición, los agentes del OIJ y la Fiscalía lograron ubicar el último lugar donde fueron vistos. Es así como la noche de este martes allanaron el local y se descubrió la macabra forma en la que fueron asesinados. Lo que más sorprendió fue que en una fosa improvisada los sepultaron. Al sitio se movilizó un amplio contingente de agentes, expertos forenses y policía municipal y de fuerza pública. Los 2 primos eran vecinos de San Isidro de Heredia. El crimen ocurrió en un bar situado a escasos 75 metros oeste de la entrada a la Universidad Nacional en Heredia Centro. Llega mucho aquí, mucho indigente, mucho drogadicto, me imagino, por estos bares, y de todo puede suceder aquí. Uno nunca imaginaba que al frente de la casa de uno, pasan esas cosas, pero ahora no es de extrañarse ni asustarse que en cualquier lado que se esté, ahora pasa lo que estamos viendo. La noche del 6 de febrero llegaron las 2 víctimas junto a un grupo de amigos, los cuales se retiraron poco después. Carlos Alberto y Jorge Humberto se vieron enfrascados en una pelea en la que habrían estado involucrados trabajadores del bar. Ambos hombres fueron vapuleados hasta la muerte y a uno de ellos lo apuñalaron también. Luego simplemente llevaron los cuerpos al sótano donde cavaron la fosa y los sepultaron con tierra y cal. El sótano, que hacía las veces de bodega, se sitúa en la parte posterior, tiene un ancho de 2,5 metros y 4 de largo. La fosa circular de un diámetro de 1 metro con 20 centímetros aproximadamente y una profundidad de 1,80 metros. Novios, esposos, amantes matan a las muchachas y desde ahora cualquier cosa macabra sucede, ¿verdad? ¿Lo sorprende aquí en Heredia? Sí, un poco, sí. Ya hay algo increíble, ¿no? En este país ya. Sí, no, Heredia era tan lindo antes. Y esto es terrible. Sí, me dijeron ahora, no sé eso, ¿qué pasó? Pero preocupante, sí. Sí, muy preocupante en todo el país. El local contaba con todos los permisos de operación al día. Pese a ello y sobre todo por lo ocurrido, fue clausurado por la municipalidad. Estamos tratando de asegurar aquí el lugar para que se clausure de oficio y poder entonces coordinar también con el Ministerio de Salud alguna acción complementaria por residuos de alimentación que se pueden encontrar en el lugar. Pero básicamente lamentamos la situación y deseamos que esto encuentre el camino adecuado para llegar a establecer las responsabilidades correspondientes. Lo que le puedo asegurar es que el lugar lo que presenta es como un abandono de tiempo, ¿verdad? Pareciera que no está siendo utilizado. Los detenidos como sospechosos son 3 hombres de apellidos Palacios, Guzmán y Bonilla y una joven de apellido Gutiérrez. Faltarían por detener 3 personas más, entre ellas el dueño del local, quien sería vecino de Guápiles. Con este caso, Heredia llega a 6 homicidios este año y el país a 108 asesinatos. Bueno, aquí hay un tema que hay que hablarlo muy claramente y es el tema de tolerancia, el tema de buscar, digamos, acuerdos y no buscar, digamos, la agresión. En este caso particular, pues, lastimosamente se pasó de una raya muy fina en la cual se da una agresión, pero y producto de esa agresión, pues, se le da muerte a 2 personas. Es un hecho verdaderamente macabro en el sentido de que en el mismo bar se logra dar sepultura a estas personas. Entonces, hay todo un tema de fondo aquí en el país a nivel de controles informales de la sociedad como tal para lograr, digamos, una mejor convivencia entre todas las personas. Los cuerpos de ambos primos ya están en medicatura forense para la respectiva autopsia, mientras que en Heredia aún no salen del asombro tras conocer el macabro crimen ocurrido en pleno centro de la ciudad.
La saturación de hospitales como el de Liberia, otros hospitales también, pero queremos hablarle de esta situación porque obligó a varios pacientes a recibir atención en la capital. Sin embargo, cuando regresaban en una ambulancia privada, chocaron contra una grúa en Bagaces y 2 personas murieron. Fabián Mesa tiene la actualización de este suceso. Fabián, bueno, que no debió de ocurrir. Adelante. Muy buenas noches, Jinani. Efectivamente, tenemos confirmadas ya las identidades de las 2 víctimas de este mortal accidente que ocurrió en Bagaces anoche, minutos después de las 11. Son doña Flora Alvarado Marín, de 64 años, y Ana Elvira Ríos Mairena, de 70 años. Nosotros estuvimos en la casa de doña Flora Marín, barrio San Roque de Liberia, esta tarde, y los familiares nos contaban precisamente lo que usted indicaba. Debido a la saturación de los servicios en el hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia, están trasladando pacientes hacia otras provincias, y en este caso doña Flora, Ana Elvira debían viajar hacia la capital, a la clínica de desamparados, para recibir atención médica. Tenían una cita programada y se las pusieron en esta localidad de nuestro país. Cuando ellas regresaban de esa cita, salieron a las 6 de la tarde de la capital, pasaron a comer a las 11 de la noche, es que ocurre la tragedia. Le vamos a contar todo en la siguiente nota porque conversamos, como le digo, con los familiares de una de las víctimas. Veámoslo a continuación. Doña Flora Alvarado es una de las víctimas del accidente ocurrido en las cercanías del Río Blanco en Bagaces de Liberia el martes a las 11 de la noche. Ella salió muy temprano en la ambulancia hacia la capital, a una cita médica en la clínica Marcial Fallas en Desamparados. Debido a la saturación que hay en el hospital de Liberia, ella fue llamada antier a que fuera una valoración que tenía porque tenía un problema en las manos de que le iban a hacer una operación del túnel carpal, algo así. Entonces a ella la llaman antenoche de que tenía que hacerse presente a la valoración de esa cita en San José. Entonces la ambulancia la vino a recoger a las 6 de la mañana. Luego de la atención médica regresaba a su casa ubicada en San Roque de Liberia. Estaba en contacto telefónico con su hija y su nieta. Como a las 9:30 todavía la hija habla con ella y le dice: mami, todo me ha salido bien, ya me programaron la cita para el 21 de febrero para operarme las manos, y ahorita dice el chofer de la ambulancia que vamos a pasar a comer porque vengo con una gran hambre, le dice. Y entonces de verdad el chofer paró y ellas fueron a comer, y a las 9:30 todavía la hija habló con ella, le dice: mamá, viene bien, sí, mami, dice, ya venimos bastante avanzada. La nieta habló como a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y dijo que ya venían por Avangares, que venía bien, y como a las 11 ya que fue el accidente, sí. Fue minutos después de las 11 de la noche, a pocos kilómetros de llegar, que ocurrió la fatal colisión. Está parada una grúa, supuestamente no preciso, digamos, si realmente no tenía señalización de que estaba parqueada o cono ni nada de eso. Cuando el chofer de la ambulancia se percata de que está la grúa, fue ya en un momento tan fatídico y ocurre el accidente. Además de doña Flor, perdió la vida Ana Elvira Ríos Mairena, adulta mayor de 70 años, quien también viajaba como pasajera de la ambulancia. Confirmar nada más que además de las 2 personas que pierden la vida, 3 personas más, entre ellos evidentemente el conductor de la ambulancia, fueron trasladados al hospital de Liberia y se están recuperando de las lesiones provocadas por esta brutal colisión. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Una banda de 9 personas, liderada por un hombre, obligaba a mujeres a ofrecer servicios sexuales en San José. Nuestro compañero Gustavo Díaz nos cuenta cómo operaba y qué han hecho las autoridades. Gustavo, adelante. Yenane, hoy desarticularon a esta organización. Contactaban mujeres, les ofrecían el trabajo como masajistas, pero ya una vez adentro las obligaban a brindar servicios sexuales. Si aceptaban,
tenían que despojarse del porcentaje de ganancia porque la gran mayoría le tocaba a los miembros de esta organización. Si no aceptaban, tenían que pagar una multa por el hecho de no haber brindado ese servicio sexual. En esas condiciones es que estaba trabajando al menos 15 mujeres que lograron denunciar esta red que estaba realizando la trata de personas con fines de explotación sexual, y eso fue lo que llevó al OIJ este mediodía a implementar 6 allanamientos para poder capturar a los sospechosos, principalmente el líder, quien fue detenido cuando intentaba escapar del lugar antes de que llegara la policía. ¡La policía! Los allanamientos se efectuaron a partir del mediodía en 6 diferentes lugares: Barrio Escalante, Curridabat, Romoso, Pavas, 25 de julio en Atillo, como parte de desarticular una banda que se encargaba de explotar mujeres sexualmente. La sección especializada de violencia de género y trata de personas fue la encargada de ejecutar los allanamientos. Los objetivos eran 9 personas involucrados con esta red. Durante horas de la tarde y tras la ejecución de los allanamientos, el OIJ confirmó la detención de 6 personas, entre estos 5 mujeres y el líder de la organización de apellido Morales. Desde hace año y medio más o menos tenemos una investigación abierta en la cual pues había un sujeto de apellido Morales de 35 años, quien figuraba como sospechoso de comandar un grupo criminal que se dedica a lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual. El día de hoy pues hicimos los allanamientos tanto aquí en Barrio Escalante como en Romuser, también en Pavas y lo que es la parte de Curridabat. Además se allanó la casa habitación de esta persona en la 25 de julio. Básicamente el modo operar era contratar a mujeres que se dedicaran a lo que son masajes terapéuticos en teoría, pero ya cuando estaban acá pues les obligaban a hacer o ofrecer más bien algún tipo de masaje o encuentro de contenido sexual. Si no lo hacían pues las multaban o les quitaban parte del dinero que se generaba. Las otras sospechosas son una mujer de apellido Godínez de 29 años, Ureña de 29, Vargas de 19, Barbosa de 28 y Picado de 39 años. La investigación data desde el año 2023, con más de año y medio sobre la mesa. El OIJ logró decomisar 12 teléfonos celulares, un disco duro, 4 automóviles, 3 computadoras, 5 grabadores y 2 tablets. Además de la documentación variada relacionada a la investigación, además de 1 millón de colones en efectivo. Son 15 las mujeres ofendidas, según el expediente. 3 personas más faltarían por capturar dentro de esta agrupación de 9 sospechosos en locales que estaban laborando prácticamente las 24 horas. Así que también en poco tiempo ya el OIJ podría tener completa esta organización que estaba realizando la explotación sexual de estas mujeres. Desde el Poder Judicial en San José, el reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Gustavo. 7 y 9 minutos. Vamos a hablar de otros allanamientos. En este caso, el OIJ detuvo al alcalde y a la vicealcaldesa del Cantón de Mora. Eric Meléndez nos explica. Buenas noches. Yanane, buenas noches. Por pagos irregulares está investigando a estos 2 funcionarios públicos. Incluso a esta hora de la noche se está en una diligencia judicial para ver si se dictan medidas cautelares, una audiencia, medidas cautelares en contra de estos 2 funcionarios tras 9 allanamientos que se realizaron durante esta mañana de miércoles. Un amplio operativo que, bueno, también vincula a una empresa privada y también parte de las investigaciones que iniciaron desde el año 2021. De esta forma, fueron detenidos y llevados a celdas del OIJ Alfonso Jiménez Cascante y Ariuna Cabal Lombordosh, alcalde y vicealcaldesa de la Municipalidad de Mora. A ellos, además de un hombre de apellido Marín, se les investiga por el supuesto pago irregular en contratos
peculado e incumplimiento de deberes. Tras una serie de allanamientos, se dio la recolección de prueba digital y documental en el edificio municipal, en la empresa Razo, ubicada en Santa Ana, misma que mantiene la comercialización de equipos para construcción. Efectivamente, una vez que las investigaciones que se están realizando logren determinar a través del debido proceso responsabilidad por parte de los funcionarios municipales, estos van a ser juzgados por lo contemplado en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que en su artículo 45 y 51 establecen penas que van de 1 hasta los 6 años de prisión. Asimismo, se intervino parte del plantel municipal en este cantón. Alfonso Jiménez Cascante, actual alcalde de la municipalidad, trabajó también entre los periodos de 2016 y 2020 como regidor propietario, vicepresidente del Consejo Municipal, estuvo en la Junta Vía Cantonal, así como en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por su parte, la vicealcaldesa está en este cargo desde 2020. En 2016 fue ingeniera municipal, en 2015 topógrafa municipal, y entre 2013 y 2015 ingeniera en el área de tipografía. Entre lo que investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción está la supuesta adjudicación a empresas específicas con el presunto fin de beneficiarlas. Dependiendo la gravedad y el perjuicio que se cometa no solo al erario municipal, sino al bien común, al interés común. Pero también el alcalde o los funcionarios municipales que se les logre determinar este tipo de responsabilidad podrán ser inhibidos en el ejercicio de los cargos públicos porque se logra demostrar la corrupción o el enriquecimiento ilícito en su actuar. Se cree que en uno de los casos se realizaron pagos totales de las obras a pesar de que no estaban terminadas. Además, se presume que se otorgaron dineros sin ningún tipo de permisos o licitaciones. Ahora se está a la espera de una audiencia para conocer si se interpone alguna medida cautelar en contra de los funcionarios públicos. Favorecimientos ilícitos que están siendo investigados o fueron investigados por la sección de anticorrupción del OIJ y por supuesto terminaron con las revisiones y también retención principalmente de documentación y también equipo electrónico que ahora serán evidencia necesaria durante este caso. Yanani, 7:13 de la noche, la información que tenemos desde el OIJ en San José. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel. Buenas noches. Buenas noches, gracias Eric, muy amable. El país sacó nota roja, un 58, al hacer una medición, un estudio reciente de la percepción de corrupción en el sector público. La mayoría señala que muchos actos quedan impunes. Esa es la sensación que prevalece según este estudio. Andrés Ramírez nos informa. Adelante. Es de sensaciones, Yanani, en efecto, es de percepciones, lo que dice la gente que camina por San José, lo que dice usted que nos está viendo, si hay corrupción o no en Costa Rica. Ha mejorado el país efectivamente en el índice, está bien posicionado con respecto a la región, pero hay un tema que le preocupa a la gente, que son los juicios tan largos y que a veces no quedan en nada. Aquí lo vemos. Sale con los con alguna voz. Doña Marta, Doña Marta, vamos a ver, estamos en vivo. La Fiscalía comenzó a investigar una situación de legitimación de capitales con el diputado de la Unidad Social Cristiana, Leslie Bojorges. Casos como Madre Patria, Barrenador o el de supuestos pagos irregulares en la municipalidad de Mora sacudieron al país en el último año. Todos ellos tienen algo en común, se investiga posible corrupción, tema que es una preocupación para 13 de cada 100 ticos. El número más alto desde septiembre del 2023, según la más reciente encuesta de opinión de la Universidad de Costa Rica. A grosso modo eso se sabe, que aquí hay corrupción en todos los niveles. Afectan mucho los escándalos de alto perfil, ¿verdad? O sea, la corrupción en las autoridades más altas. Cuando vemos los grandes casos de corrupción, eso impacta mucho en la percepción de la gente, pero también afecta lo que llamamos la victimización, cuando usted es víctima de un delito de corrupción, cuando le piden una mordida, cuando tiene que pagar por un trámite que no debería pagar, ¿verdad? Justamente Transparencia Internacional publicó su nuevo ranking, en el que Costa Rica sacó una nota de 58 y se ubica en el puesto 42 de 180 países.
Lo que principalmente critica a la gente es la impunidad, procesos judiciales que tardan hasta más de 10 años. Y la impunidad, que es lo que más mata a este país, es lo que permite eso precisamente. Cuando en este país se termine la impunidad, la corrupción va por lo menos a mermar, ¿verdad? Se habla, se saca a la luz pública información, cochinilla, se saca información a la luz pública y no queda en nada. Pues sí, hay una impunidad por parte del gobierno, no se sabe nada. ¿Qué pasa con los casos cuando ya se acusan? El tiempo que están durando los tribunales y los años que duran para hacerse un juicio, que en algunos casos estamos hablando de 10 o 12 años. Eso al final genera impunidad, genera que algunas personas mueran en el transcurso de esos procesos que ya lo hemos tenido. Eso sí, el país es el mejor ubicado de la región. Panamá está en el puesto 114, El Salvador en el puesto 130, Guatemala en el 146, Honduras en el 154 y Nicaragua en el 172. Estamos operados en Latinoamérica solamente por Uruguay y Chile, de manera que para Costa Rica es un honor pues estar bien en temas anticorrupción. De lo que se hizo bien el año pasado, que incidió en este índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, está la implementación de la ley para la protección de los testigos denunciantes en casos de repercusiones laborales en casos de corrupción. Costa Rica implementó una ley que protege a los denunciantes de corrupción de repercusiones laborales, eso ha sido favorable. La estrategia de corrupción del Poder Judicial también es uno de los elementos que se consideró importantes y favorables. El índice se elabora anualmente desde 1995 y es un indicador que mide los niveles de corrupción percibidos en el sector público de cada país. Bueno, y otro tema que ha sido noticia y que hemos presentado aquí en Noticias Repretel es la cantidad de rótulos con faltas de ortografía y en algunos casos horrores ortográficos en las vías públicas, rótulos que usted y yo pagamos con los impuestos. Bueno, ayer le presentamos uno de ellos y el más grave, aquí colocado frente al Museo de Arte Costarricense. Costarricense escrito con 2 Cs y que para expertos esto refleja un deterioro significativo en el sistema educativo nacional. Bueno, hoy el MOP mandó a cambiar la señal después de esa publicación de Noticias Repretel. Lo vemos. Tremendos horrores ortográficos atizan las críticas contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Tal y como lo informamos desde este martes, primero estos rótulos con la palabra provisional mal escrita, posteriormente corregidos con stickers. Y luego este gravísimo error en pleno centro de San José, la palabra costarricense mal escrita, anunciando un museo histórico de este país. Luego de los cuestionamientos de este medio al MOPT, hubo un cambio. Un día después, luego de nuestro reportaje, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como lo ve, mandó a corregir el horror ortográfico en la palabra costarricense, pero el nombre del museo quedó incompleto. Este es un tema de educación a la ciudadanía, según expertos. El español es el idioma oficial de Costa Rica, entonces el gobierno tiene la obligación, cualquier gobierno, de apoyar su buena divulgación. Número 2, estamos contribuyendo con este tipo de faltas en los rótulos públicos a la mala educación a través de lo visual. Antes los maestros tenían más devoción de enseñarle a uno como escolar. Y ese bajo nivel de lectura, redacción y comprensión quedó demostrado con el experimento que hicimos en la calle. ¿Ese rótulo está bien o está mal? ¿Cómo lo ven? Sí, está bien. La última C debería ser una S. Sí. Museo del Arte Costarricense. La verdad, para mí está bien. ¿No le ve nada malo del todo? No, que está muy metido aquí, ¿no? La última C es una S, lo que debería ir. ¿Ya lo notaste? Tienes razón. Todas las formas de escritura pública cumplen una función educativa. Si las personas ven un error ortográfico, legitiman de alguna forma ese error ortográfico y lo reproducen. Esto fue finalmente lo que respondió el MOP. Hay que aclarar primero que en realidad son muchos entes
gubernamentales, instituciones, municipalidades, unidades ejecutoras, inclusive privados que contratan señalamiento vertical. Y todo esto en primera instancia se hace un estudio de tránsito que se determina la cantidad, tipo de señales, el contenido de cada señal. Posteriormente pasa a fabricación, luego se hace la colocación y si se detecta alguna inconsistencia, pues se corrige, ¿verdad? Como fue en este caso. Así que bueno, ya no hay errores ortográficos en ese rótulo, pero quedó incompleto el nombre del museo. El tema de fondo, el sistema educativo, sigue en medio del debate. Ese es justamente el tema de fondo, los profesionales que están saliendo de nuestro sistema educativo, tema que le mostramos este martes en Noticias de Pretel y que hoy miércoles cambia el mod, corrige el error, pero le cambia el nombre prácticamente al Museo de Arte Costarricense. Son las 7:21. Un reporte hasta ahora de Andrés Ramírez Fernández para Noticias de Pretel. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés. Además de lo que usted dice, lo mínimo, fiscalizar que no salgan así. Vamos a otro tema porque la municipalidad de Alajuelita dice que está sorprendida porque en los proyectos de riesgo inminente hay uno de construcción de viviendas del que no tenía conocimiento. Rodrigo Guevara nos amplía desde el Congreso. Adelante. Noticias Repretel visitó el cantón de Alajuelita, donde hay uno de los proyectos de riesgo inminente que indica el informe de la Contraloría que hay una orden de inicio, sin embargo no hay obras. Efectivamente no lo hay y tras de eso la municipalidad de este cantón nos indicó que los toma por sorpresa el tema de proyectos habitacionales. En el documento detallado por la Contraloría, demuestra que la obra 461 del PROERI tiene como detalle el diseño y construcción de viviendas y que su orden de inicio se dio el 1 de julio del año anterior. 7 meses después, lo que hay son trabajos de otros proyectos. Ante esa situación, consultamos a la Municipalidad de Alajuelita si tenían conocimientos de la obra y esto señalaron. Sí, evidentemente a nosotros nos sorprende porque no nos habían indicado a nosotros que se iba a hacer un diseño y construcción de viviendas. Máxima que en el cantón de Alajuelita no tenemos terrenos para más viviendas, ¿verdad? Ni capacidad para más viviendas. Entonces, a nosotros no nos indicaron que se iba a hacer esta construcción, sino más bien que se les iba a dar una ayuda a través de un bono a estas familias, ¿verdad?, que fueron afectadas. El criterio de un experto legal indica que el tema levanta sospechas. No hay que desestimar la posibilidad incluso de que se haya dado un hecho ilícito, un posible delito, con lo cual tendrá que intervenir la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía que corresponda ¿verdad? De acuerdo al caso concreto. Un punto que para la presidenta de la Comisión de Hacendarios hay que abrir una investigación, mientras la jefa de fracción del oficialismo tiene otro criterio. Yo creo que esto merece una investigación, de verdad que merece ahondar más en cada uno de los temas y en cada una de las construcciones que se están dando. Todos los informes nos han dado hallazgos que no obedecen a la realidad o al informe que ellos presentaron. ¿Que van a haber errores? Sí, van a haber errores. ¿Y que algunas obras no se van a poder hacer? Sí. De hecho, ya sacaron 19 de las obras que estaban contempladas y ya están fuera de PROERI. O porque se hicieron antes de tiempo, porque eran muy peligrosas, o porque no ameritaban. Entonces, en el camino nos vamos a ir encontrando cosas nuevas y se van a ir cambiando, lo cual no quiere decir que nadie está robando plata ni inventando cosas. Consultamos a la Comisión Nacional de Emergencias sobre el tema e indicaron: el proyecto consiste en brindarles una solución de vivienda mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, es decir, a través del BAMBI. De acuerdo con información de las autoridades del Ministerio de Vivienda, dentro de las modalidades del bono se encuentra la compra de lote y construcción, o bien la compra de vivienda existente dependiendo de cada familia. Por lo tanto, los dos conceptos son correctos. Esta obra tiene un costo de 666 millones de colones. Los diputados están analizando la posibilidad de abrir una investigación legislativa con respecto a lo que está ocurriendo con los más de 500 obras de PROERI o de riesgo inminente, los cuales tienen un costo de 700 millones de dólares. Y recordemos que la Fiscalía ya tiene un acta legislativa. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel.
Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a retomar el tema de los hospitales, la saturación de los centros médicos y algunos, como el Hospital de Cartago, el número 1, sobre todo en emergencias. El centro médico solo está atendiendo casos graves. Tracy Morales nos amplía. Tracy, cuéntenos. Son porcentajes de ocupación muy altos los que están experimentando los servicios médicos de la Caja. Estamos hablando, por ejemplo, del Hospital Alajuela y también del Hospital Calderón Guardia. Ahora esta alta ocupación también salió de San José y se trasladó aquí a la provincia de Cartago en el Hospital Max Peralta, que durante esta semana ha experimentado, por ejemplo, índices de ocupación superiores al 200%. Recordemos que este hospital es el único que servicio de emergencias y esto también ha complicado la atención con tiempos muy prolongados en urgencias. Veamos. El Hospital Max Peralta otra vez está desbordado en su servicio de emergencias. Áreas internas y salas de espera también están completamente llenas. Por eso, en las últimas horas, tomaron la decisión de trasladar pacientes en condición verde o blanca a áreas de salud cercanas para descongestionar los servicios. Hemos tenido niveles de saturación que superan el 200% de porcentaje, y lo que hacemos nosotros es que los pacientes clasificados como blancos y verdes los derivamos a 2 áreas de salud que nos están ayudando a atender ese tipo de pacientes. Son pacientes que no son emergencias. Entonces el área de salud del Guarco y el área de salud de la Unión nos reciben pacientes de ese tipo de clasificación. El Hospital de Cartago alcanza una de las ocupaciones más altas en lo que llevamos del año, es decir, un 226%. Están atendiendo más del doble de la capacidad, con tiempos de espera bastante prolongados. Todo muy lleno. Sí lo atienden a uno, pero no con aquella amabilidad, o a veces sí, a veces no. La gente se queja que hay atención hay, pero muy lenta. En realidad esto se ve todos los días, ¿verdad? Casi que a diario, siempre estos filones, cuesta llegar. Pero en realidad sí no da abasto. Necesitamos urgentemente un nuevo hospital para los Cartagos, que bien lo merecemos porque la población ha crecido en aumento día tras día. Pero el Max Peralta no es el único con altos porcentajes de ocupación. También están en esa condición el Hospital de Alajuela y el Hospital Calderón Guardia. Toda la semana anterior, como bien lo anunciamos en algún momento, teníamos ocupación superior al 170%, lo cual para nosotros es sumamente preocupante porque somos conscientes de que el paciente que espera es un paciente que necesita ser aliviado. Al no existir una capacidad resolutiva en las áreas de salud, esto genera que los pacientes vengan al servicio de emergencia a hacer sus consultas que no son emergencias. Pese a que se han aplicado medidas, estas acciones son insuficientes para contrarrestar el colapso en urgencias que tienen los hospitales de la Caja al inicio de este año. Se unen diferentes factores desde el por qué los servicios de la Caja están experimentando esta alta ocupación. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del faltante de especialistas, crecimiento de la población, falta también invertir más en estructura hospitalaria y también reducción de jornadas que se han acogido algunos médicos especialistas. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchas gracias, Tracy, por el reporte. 7:29 minutos. Hacemos una pausa comercial, regresamos. Agradecemos mucho su compañía. Los pacientes que requieren usar el cannabis medicinal ya tienen vía libre, ya lo pueden hacer porque hay un nuevo reglamento que facilita la elaboración y la comercialización de estos productos. Laura Solórzano tiene el detalle. Adelante, Laura, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Es un reglamento que se espera su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y según la ministra de Salud estaría beneficiando, por ejemplo, a pacientes con algún tipo de cáncer, también con epilepsia, incluso también pacientes con esclerosis múltiple. Veamos la siguiente información. El Ministerio de Salud desarrolló un nuevo reglamento para la venta de productos medicinales a base de cannabis. Para que en el momento de
publicado, en 3 meses podamos empezar a recibir lo que son los registros para cannabis medicinal. Es la apertura a un nuevo mercado, no solamente para poder tener el medicamento, sino también la prescripción y dispensación con receta digital, porque al igual que los medicamentos que prescriben todos los médicos, vamos a poder este psicotrópico generarlo de la misma forma. Además, este reglamento permitirá mayor acceso y disponibilidad de estos productos, los cuales podrán ser utilizados en tratamientos de diversas enfermedades. Es importante aclarar a la población que los productos medicinales a base de cannabis psicoactivo estarán disponibles en farmacias, pero solo se dispensarán con receta médica. ¿Puede producir en Costa Rica? Puede ser, nosotros tenemos todos los reglamentos, el del cáñamo ya sale publicado el día de mañana para que lo tengan, porque esto es un RTCR. ¿Qué quiere decir? Es un reglamento técnico de Costa Rica. Ya salió el reglamento macro en agosto, octubre del año pasado, tuvo que pasar consulta internacional y ya este reglamento técnico está con el ABC de lo que puede hacer cualquier persona para poder generar todo esto, desde la fabricación y cáñamo, ahora hasta lo que hace el Ministerio de Salud, la parte de proveer la molécula final en cuanto a el cannabis medicinal. Por otro lado, estos productos deberán cumplir con los requisitos del registro sanitario, etiquetado, especificaciones, control y publicidad establecidas por el Ministerio de Salud. Bueno, también la ministra recalcó que después de 3 años, al fin se puede tener un reglamento de este tipo de cannabis medicinal, principalmente con receta médica en la mano por parte de cada paciente. Este es un informe de Laura Solórzano para Noticiero Repretel. Muchas gracias, Laura, por el reporte. Y vamos a esas historias inspiradoras que impulsan a muchos a seguir adelante. Un estudiante de Acerrí destaca por su talento para la tecnología y por, superar todos los obstáculos y limitaciones económicas. Le vamos a mostrar esta historia de un estudiante, otro estudiante ejemplar. Perseverantes, disciplinados, soñadores. A nuestros estudiantes les tenemos fe. Las buenas acciones de Monje y Noticias Repretel presentan Estudiantes Excepcionales. Que Dios lo acompañe. Amén. Randall es un estudiante de Acerrí de 16 años, apasionado por la tecnología. A pesar de que la única computadora que tiene está vieja, disfruta pasar horas en ella. Es apasionado por la electrónica y la programación. Está en el 12º año del Colegio Técnico Profesional Roberto Gamboa en Desamparados, con excelentes calificaciones. Se especializa en soporte a redes y sistemas operativos. Si usted le pone y le mete demasiado esfuerzo, puede aprender y sacar buen provecho de esta parte. Junto a sus compañeros creó este invernadero inteligente que se programa para dar agua o calor según las necesidades de las plantas. Siempre ha sido un estudiante muy sobresaliente. Él siempre ha demostrado actitudes y aptitudes para lo que es la informática en general. El mejor, es un muy buen estudiante, es muy responsable, es muy respetuoso. En realidad Randall, es lo que diría un estudiante modelo. Busca motivar a más niños y jóvenes como su hermano Yaiko para que se apasionen también con la ciencia y la tecnología. A pesar de las limitaciones económicas, en su hogar aprendió la importancia de luchar. Ha sido una parte difícil, no hay como una estabilidad, pero gracias a Dios se ha logrado y he podido salir adelante con la calidad de la tecnología que tengo. Pues la verdad no me he dado por vencer fácilmente. Soy muy perseverante. Por sus excelentes calificaciones y esfuerzo, fue recompensado. Compu nueva, celular nuevo, reloj nuevo, headset nuevo, impresora multifuncional, el escritorio, el mousepad, la silla. También recibió varios electrodomésticos como una freidora de aire y una licuadora. Y pues la verdad le va a sacar mucho provecho y esta es el fruto del esfuerzo que he dado desde pequeño. Y pues aliento a jóvenes que realmente perseveren, sean constantes. Él, aparte de que tiene un gran carisma,
es excelente en lo que hace. Los profesores nos dieron unas referencias muy buenas de él y hemos visto que en el colegio lo quieren mucho, lo aprecian bastante, y eso como parte de su currículo de vida es muy importante. Las referencias siempre son muy importantes y siempre tenemos que dejar puertas abiertas en todo lado. Que Randall sea un ejemplo para todos nosotros. Un nuevo impulso para un estudiante destacado que sueña con convertirse en un gran ingeniero, apoyar a su familia e inspirar a otros jóvenes con su ejemplo. La policía detuvo a un hombre con 3 órdenes de captura y que estaba robando en una casa con adultos mayores en San José. Esto mediante engaños. Los artículos que robaba los revendía en la zona de refugio en el centro de San José. Se trata de un hombre con 3 órdenes de captura e incluso buscado por el OIJ para investigación. Sale como presunto delincuente en un expediente. La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal le siguió los pasos hasta detenerlo en el distrito del Carmen, en vía pública cerca del Parque Morazán. Lo interceptaron en la carretera, venía de cometer el último delito. Según el modo de operar, el sospechoso se ganaba la confianza de adultos mayores para que les permitieran ingresar a sus casas, bajo el timo de que era un facilitador de una institución para ayudas de bien social. Ya cuando estaba dentro de las viviendas, tomaba celulares principalmente y artículos de valor y se los llevaba. La Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal viene desarrollando diferentes acciones operativas en conjunto con el Ministerio Público, tratando de ubicar a aquellos evadidos de la ley que cuentan ya con órdenes de captura y que no han sido posible ubicar y su posterior aprehensión. Este sujeto, Castillo, lo que se dedicaba era a buscar viviendas en las cuales hubieran solamente adultos mayores y haciéndose pasar por un funcionario que les ofrecía algunas ayudas sociales o algunos beneficios, lograba ingresar a la vivienda aprovechándose de la ingenuidad muchas veces de las personas mayores y muchas veces de la misma necesidad que tienen ellos, y una vez que estaba dentro empezaba a sustraer objetos de valor de la vivienda. Las órdenes de captura se giraron por delitos cometidos en Atillo, San José y Guadalupe. Investigaciones por robo, estafa y fraude. Pese a ser buscado, engañaba a los más mayores. Don Alfredo Rojas, quien vive ahora en Desamparados, ha pasado por ese tipo de situación. Lo menos pues vivo solito. Lo primero, lo segundo es que, como te estaba platicando, llegó un carajo y me dijo, ay, fíjate que mañana tengo que trabajar y no tengo los pases. ¿Y cuánto necesitas? Le digo yo, entonces, para los pases. 2,000 pesos, me dice, y ahí tómelo. Porque iba a trabajar, según me dijo yo, ¿verdad? Yo creyendo que estaba legal. Entonces viene, como a los 3 días volvió a llegar, me dice, fíjate que no me dieron los pases. Necesito para mañana otros 2,000 pesos. Bueno, me llevamos a 8 para serte sincero. Pero lo corrí. No, porque no me pagó, pero lo corrí. De igual forma era una manera incluso de ir viéndolo, de ir viendo su casa, tal vez hasta pensando cómo meterse. Correcto, no, y él estaba agarrando confianza conmigo. Visitamos zonas residenciales, como en el caso de Cristo Rey, donde incluso la policía constató que el sospechoso actuó días atrás. Allí doña Marielos afirma estar alerta ante este tipo de personas que buscan aprovecharse de su confianza. No, ya uno no puede hacer nada. Se mete alguien a la casa y ¿qué puede hacer uno? Nada. Cruzarse de brazos para que se lleven lo que quieran. Porque ahora usted ve cómo está esto, de feo, solo muertes y cosas. Y les vale matar a un adulto mayor, como un niño, como cualquier persona. Y lo que hacen es ganarse la confianza diciéndoles que les ayude con algo y es donde aprovechan y se meten. Ah, sí, pero yo no le abro la puerta a nadie. Uno no lo conoce a igual de ninguno, ni a los indigentes, ni nada, porque esos andan en lo mismo también. Se determinó por la policía que el sospechoso tenía como receptores de lo robado varias personas en la zona del refuego en el centro de San José, Distrito Merced. Gracias a esto vamos a impactar directamente en beneficio de todas estas personas adultas mayores y por supuesto en el resto de la población poniendo a un criminal tras las rejas. Ahora el sospechoso guarda prisión preventiva como medida cautelar. 7:41, una pausa comercial, regresamos.
Siempre muy agradecida por su compañía. Unas 4.500 personas dijeron sí para la donación de órganos y tejidos. Nuestro compañero Josué Vargas desarrolla este tema. Buenas noches, Josué. Muy buenas noches. La espera por un trasplante es una carrera contra el tiempo en Costa Rica. 1.650 personas necesitan un órgano para poder sobrevivir o tener una mejor calidad de vida. De estas, 1.080 son por córneas y alrededor de 500 por un riñón. Sin embargo, las cifras son alarmantes. Es que en el último año solo se lograron concretar 29 donantes cadavéricos. La Caja busca revertir esta tendencia a través de la plataforma EDUS. 4.500 personas ya registraron su voluntad de donar órganos y tejidos a través de la aplicación EDUS, la nueva apuesta de la Caja para reducir los tiempos de espera. Sería genial porque ya uno se muere y nada se lleva. Entonces, que si ocupa un órgano, donarse a una persona que lo ocupe. Sí, estoy de acuerdo con eso. Claro, se presta para muchas cosillas, ¿verdad? Porque uno siempre piensa en ¿cómo se llama? En la gente que se roba los órganos, pues. Esta lista facilitará a la Caja un rastreo más eficaz de posibles donantes en los centros médicos. Esto facilita primordialmente el trabajo de los coordinadores hospitalarios de donación, de cuando detectan una persona que fallece y puede donar sus órganos, saber qué era lo que esa persona quería. Y esto facilita mucho el acercamiento con sus familiares. 1.650 personas necesitan un órgano o tejido. 9 de cada 10 son por córneas y riñones, pero también hay 60 esperando por un hígado, 11 por un pulmón y 3 por corazón. Lamentablemente, el trasplante no siempre llega a tiempo. Sí, tuve un familiar y fue bastante la espera y al final no se pudo hacer el trasplante. ¿Falleció? Falleció, sí. Hay personas que han esperado hasta 10 años, inclusive mueren esperando por un trasplante. En 2024 solo hubo 29 donantes cadavéricos de órganos. La muerte cerebral es la única condición que permite su uso. Esto es una condición muy específica donde el cerebro tiene una lesión irreversible y muy importante que lo hace irrecuperable y entonces se determina como fallecido. Sin embargo, el corazón sigue latiendo y esto hace que los órganos se mantengan perfundidos y entonces que puedan ser donados para trasplante. De acuerdo a una auditoría interna de la Caja, la institución destina hasta 700 millones de colones anuales en el pago a especialistas por trasplantes, pese a que la tasa de donantes sigue baja, solo 5 por cada millón de habitantes. Hay nombres y apellidos y eso quedó en nada. Entonces uno se pregunta, mira, ese tipo de cosas, ¿qué tipo de resolución se les dio? Se pusieron las denuncias. La Caja celebra que en 2024 hubo un incremento en la cantidad de trasplantes realizados. Afirma que se hicieron 8 de corazón, 7 de pulmón, 26 de hígado y 44 de riñón. No tenemos como una cultura, ¿verdad?, de donación, y ahí es donde hacemos un llamado a toda la población, en donde vean esa posibilidad de convertirse en un héroe y dar vida. Por otro lado, Registro Civil se prepara para incorporar esta voluntariedad en la cédula de identidad. Según la Caja, los trasplantes de órganos tienen una alta efectividad. A los 10 años, quienes recibieron un trasplante de riñón lograron sobrevivir en un 90% de los casos. Muy buenas noches. Gracias, Josué, por el reporte. Nos vamos a un corte y regresamos. Hora de irnos. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 11 en punto, volvemos con más noticias. Cuídese mucho. Les dejamos ahora con Deportes Repretel.